En este tutorial vamos a explicar cómo crear un examen utilizando la opción batería de preguntas. Esta herramienta se utiliza principalmente para configurar exámenes a partir de un banco de preguntas, las cuales se asignarán de manera aleatoria a los estudiantes. De esta forma, cada estudiante tendrá un examen distinto. Para comenzar, debemos estar dentro de la herramienta Exámenes. Aquí debemos elegir la opción Batería de preguntas para comenzar a crear nuestra batería. Vamos a añadir una nueva batería. Debemos asignar un nombre. Podemos darle una descripción del tipo de preguntas que guardaremos dentro de esta batería y luego guardamos. Aquí tenemos nuestra batería creada. Ahora debemos añadir las preguntas. Para añadir las preguntas debemos seleccionar esta opción Añadir pregunta. Debemos seleccionar el tipo de pregunta que vamos a utilizar e irla guardando posteriormente en la batería. Una vez creada la batería con todas las preguntas que vamos a utilizar, como se ve en el ejemplo, debemos crear nuestro examen. Para esto vamos a seleccionar la opción Añadir un nuevo examen y debemos darle el nombre al examen. Elegimos la plantilla que vamos a utilizar para esta prueba y pinchamos el botón Crear. Dentro del examen, en lugar de seleccionar pregunta a pregunta, como lo hacemos en el examen tradicional, lo que vamos a hacer es crear la primera parte o el primer ítem de este examen utilizando la batería de preguntas. Vamos a seleccionar la opción Editar y aquí dentro debemos indicar el título de este ítem o parte del examen. La información se refiere a las instrucciones que debemos indicar a los estudiantes para realizar este ítem. Posteriormente, debemos seleccionar qué tipo de examen vamos a crear. Utilizar un examen con preguntas creadas una a una o mostrar las preguntas desde una batería aleatoriamente. Debemos elegir la segunda opción cuando vamos a crear exámenes a partir de batería. Luego nos pregunta cómo se realizará esta aleatorización. Debemos ordenar la cantidad de preguntas que van a aparecer a cada estudiante en este primer ítem. Y luego debemos seleccionar la batería desde donde importaremos las preguntas. Elegimos la batería. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a aleatorizar 3 preguntas en este primer ítem utilizando la batería denominada unidad 1 que contiene 24 preguntas. Luego debemos elegir la opción de cómo se aleatorizarán estas preguntas. Las preguntas de cada estudiante serán aleatorizadas cada vez que se realice el examen o las preguntas del estudiante se aleatorizarán una sola vez y se mantienen así todas las veces que el estudiante realiza el examen. Esto apunta a indicar si es que hay más de un envío o si es que el examen se cierra por alguna falla del sistema, cómo va a operar la siguiente vez que se abre el examen. Yo recomiendo seleccionar la segunda opción. Luego debemos indicar la puntuación. Para que todos los estudiantes tengan la misma cantidad de puntos en la prueba, cada pregunta debe tener un puntaje único. En el caso de las preguntas de verdadero o falso, nos pregunta si queremos descontar puntos. Yo aquí recomiendo no descontar. Estos son los datos obligatorios que debemos ingresar y luego seleccionamos la opción Guardar. De esta forma hemos creado el ítem de la prueba. Podemos añadir una segunda parte o segundo ítem o bien crear este examen con un único ítem. En el caso de añadir una segunda parte, seleccionamos la opción Añadir parte. De la misma forma que la anterior, vamos a darle un título a este ítem.
Volvemos a seleccionar la opción utilizar preguntas desde una batería y posteriormente la cantidad de preguntas que tendrá este segundo ítem. Luego elegimos nuevamente la batería desde donde se utilizarán las preguntas y la cantidad de puntos que tendrá cada pregunta. Guardamos. Y así vamos a crear todos los ítems que sean necesarios. Una vez creados los ítems de la prueba, con la cantidad de preguntas y baterías asociadas, debemos realizar la configuración tal cual lo hacíamos con el examen tradicional. Esa información aparece detallada en el tutorial Crear un examen de manera tradicional. Realizada la configuración, podemos publicar este examen. Y de esta forma finalizamos la creación de un examen utilizando la batería de preguntas.